Buenos días y bienvenidos a la presentación de la nueva gama de brocas Dixie 1137 para el mecanizado de los latones sin plomo. En distintos campos industriales, como puedan ser por ejemplo los conectores en el mundo de la electrónica, válvulas y racores para el mundo de los fluidos, relojería y demás sectores, muchos componentes hasta ahora se han realizado en aleaciones de cobre, en particular latones, con un cierto contenido de plomo. El plomo está presente en este tipo de aleaciones en forma de pequeñas partículas con el principal objetivo de mejorar su maquinabilidad. El plomo, sin embargo, forma parte de los materiales que las directivas europeas desean prohibir por motivos de protección de la salud y del medio ambiente. Por tanto, el mundo industrial se verá cada vez confrontado a una mayor y mayor demanda de piezas que deban realizarse con latón sin plomo, también llamado latón ecológico o ecobrass. Al haberse suprimido el plomo, que era el elemento que se añadía para mejorar su maquinabilidad, las piezas que ahora deban realizarse con latón sin plomo son más difíciles de mecanizar. Por tanto, todos los procesos de mecanizado se vuelven más difíciles, el fresado y en particular el taladrado. Conscientes de los retos que esto supone, Dixie ha desarrollado una nueva gama de brocas bajo la familia Dixie 1137 que van en su gama estándar de diámetro 0.15 a diámetro 3 milímetros, sin perjuicio de poderse realizar otras medidas especiales. Esta nueva gama Dixie 1137, aun habiendo sido diseñada para superar los retos que imponen los latones sin plomo, incorpora toda una serie de mejoras que hace que sean una excelente solución también para trabajar con los latones con plomo. ¿Por qué desarrollar una solución para el latón sin plomo? En efecto, la presencia del plomo permite que se fragmenten mucho más eficazmente las virutas incluso bajo condiciones de lubrificación que no sean las ideales, como pueda ser el trabajo en seco, micropulverización o emulsión. Además, el plomo evita que la viruta se adhiera sobre las caras de corte. Al suprimir el plomo, nos encontramos con una viruta que es mucho más difícil de fraccionar. En particular, cuando estamos trabajando con estas condiciones de lubrificación menos favorables. Además, aparece rápidamente el riesgo de pegado de la viruta que se desprende sobre las caras de corte, con la consiguiente dificultad de su evacuación, lo cual es especialmente negativo cuando trabajamos con las brocas, porque puede llevar a un rápido deterioro de la herramienta e incluso a un elevado riesgo de rotura de la misma. Además, el latón sin plomo tiene tendencia a generar mayores rebabas, tanto en el taladrado como en el fresado, haciendo la mecanización más dificultosa. Debería, pues, encontrarse una solución, sobre todo para el taladrado, que permita trabajar estos materiales sin detrimento de la productividad habitual que se obtiene con los latones con plomo. Para ver cómo lo hemos logrado, veamos los slides a continuación. Para superar las dificultades que imponen los latones sin plomo, como primera medida, hemos modificado la geometría de la broca añadiendo un adelgazamiento de alma desde el diámetro 0.5 y poniendo especial atención a la forma y geometría que tienen las ranuras. Esto nos va a permitir un mejor centrado y una mejor precisión del agujero que vayamos a obtener, así como una disminución de los esfuerzos de corte. Para evitar el problema recurrente de las rebabas y el efecto de la protuberancia que suele producirse en la salida del agujero, hemos aumentado el ángulo de punta a 140 grados. Ello conlleva una reducción de los esfuerzos de corte en sentido radial que tienden a empujar el material y deformar la salida del agujero. Hemos dedicado también una especial atención a la calidad del pulido de las ranuras, ya que este aspecto es absolutamente fundamental para garantizar la eficaz evacuación de las virutas que se producen. La longitud de corte se ha fijado en la gama estándar a 5 veces el diámetro, si bien también es posible realizar otras longitudes a petición. Hemos incorporado además en la gama estándar una versión con recubrimiento Dry Cut. Este recubrimiento resulta imperativo cuando se trata de obtener las mejores prestaciones posibles en condiciones menos favorables de lubrificación, por ejemplo cuando trabajamos en seco con micropulverización o en emulsión.
Debido a su extremadamente alta dureza y sobre todo a su reducido coeficiente de rozamiento, este recubrimiento Dry Cut permite obtener las mejores prestaciones posibles en estas desfavorables condiciones. Vamos a exponer a continuación los resultados de varias pruebas realizadas en colaboración con diferentes clientes. He aquí un primer ejemplo de prueba, en latón sin plomo CU-ZN42. Trabajamos en mecanizado en seco y sin ciclo de desahogo. En estos casos, es imperativo utilizar la broca con recubrimiento Dry Cut si deseamos obtener las mejores prestaciones posibles. La prueba se ha realizado en una máquina altamente dinámica. Por tanto, nos hemos podido permitir para este diámetro de 0.8 llegar a una velocidad de corte de 125 metros por minuto, lo cual exige un husillo capaz de llegar a las 50.000 revoluciones por minuto. En estas condiciones tan exigentes, las brocas convencionales de nuestros competidores no suelen pasar de los 10 o 20 agujeros. Sin embargo, con nuestra Dixion C37 Dry Cut hemos llegado a taladrar sin problemas 22.000 agujeros. En este otro ensayo hemos analizado cómo rinde la versión de nuestra Dixion C37 sin recubrimiento, también en unas condiciones de lubrificación que no son las más favorables. Es también un latón sin plomo CU-ZN42, en un mecanizado con emulsión y sin ciclo de desahogo. La máquina utilizada no permitía más de 18.000 revoluciones por minuto en su husillo. Con este diámetro de 0.74 nos quedábamos a 40 metros por minuto de velocidad de corte, sustancialmente menor que en el ensayo anterior. Aunque estas menores velocidades son menos exigentes con las brocas, nos encontramos de nuevo con graves problemas de duración de vida cuando se utilizan las herramientas de nuestros competidores, dado que aparece un efecto de pegado de material muy pronto, a los 100 agujeros, y ya no era viable continuar. Con nuestra Dixion C37, a los 8.000 agujeros interrumpimos la producción y se desmontó la broca para analizarla. No se apreció ningún pegado de material ni ningún desgaste significativo, y se continuó varios miles de piezas hasta que se terminó la serie. Para este cliente era particularmente importante la calidad a la salida del agujero. Con las brocas de nuestra competencia aparecían rápidamente rebabas y el abultamiento de la salida de la broca o efecto sombrero. Con nuestra Dixion C37 pudimos constatar la ausencia de este efecto adverso y la perfecta pulcritud del corte, con una total ausencia de rebabas. Mencionar que con una versión de la broca Dixion C37 con recubrimiento Dry Cut los resultados hubieran debido ser incluso mejores. Presentamos a continuación otro test que es un análisis de las fuerzas de corte axiales que se producen durante el proceso del taladrado. En este caso también estamos taladrando un latón sin plomo, mecanizado en seco, sin ciclo de desahogo, y en este caso hemos tomado la broca Dixion C37 en su versión Dry Cut. Este test se trata de medir las fuerzas de corte axiales durante el proceso. Para eso se pone la herramienta en funcionamiento y se sujeta el material contra el cual la herramienta realiza el taladro encima de una pequeña mesa dinamométrica que nos permite medir las fuerzas de corte en el sentido axial. Hemos comparado el comportamiento en este test tanto de nuestra broca Dixion C37 Dry Cut como de la broca clásica. Con la broca clásica lo que se constata es que las fuerzas de corte van aumentando progresivamente conforme progresa el tiempo de mecanizado, es decir, conforme progresa la profundidad del taladro que la broca va realizando en la pieza. Esto es sinónimo que el comportamiento del mecanismo de formación y evacuación de las virutas no está siendo el ideal. Sin embargo, con la broca Dixion C37 Dry Cut, que podemos apreciar en la gráfica de color verde, este comportamiento de las fuerzas de corte axiales es mucho mejor. Por un lado, es de una magnitud sustancialmente inferior al caso de la broca clásica. Y por otro lado, es mucho más constante. Y sobre todo esta constancia nos indica
que conforme va penetrando la broca en el material, el mecanismo de formación y evacuación de virutas se comporta de una forma prácticamente ideal, lo cual es la garantía de una mucho mayor duración de la herramienta, menor desgaste y muchísimo menor riesgo que pueda acumularse una concentración de virutas que puedan llegar a generar unas fuerzas sobre la herramienta susceptibles de poderla llegar a romper. Vamos a mostrar en este vídeo un análisis comparativo mostrando a la izquierda una broca Dixie 1137 Dry Cut y a la derecha una broca convencional afilada a 6 caras, ambas del mismo diámetro y funcionando simultáneamente en la misma máquina y en las mismas condiciones. En este caso, una lubrificación por micropulverización y unas condiciones de trabajo de 38 metros por minuto a 20.000 revoluciones de velocidad de usillo. Pongamos en marcha el vídeo desde el principio y veremos el comportamiento. Como vemos, ambas están empezando simultáneamente. Sin embargo, pronto vamos a ver, ahora estoy parando el vídeo, pronto vamos a ver que al cabo de aproximadamente 10 agujeros, la broca convencional ya exhibe un efecto notable de pegado de las virutas sobre las caras de la herramienta. Sin embargo, la broca Dixie 1137 no exhibe en absoluto este proceso y ahora vamos a continuar el vídeo, vamos a ver cómo progresa. Observemos la perfecta regularidad de la formación y evacuación de las virutas en la broca Dixie 1137. Sin embargo, lo que podemos observar aquí es que al cabo de 19 agujeros, la broca convencional ya se ha roto y por tanto su ensayo pues ya no da más de sí. Vamos a continuar. Aquí vemos como al cabo de aproximadamente 300 agujeros el comportamiento de formación de virutas de la broca Dixie 1137 continúa siendo prácticamente igual que al principio. En este ensayo vamos a terminar a 300 agujeros, pero ya hemos visto que sobre todo la versión con recubrimiento Dry Cut, aún en condiciones de lubrificación poco óptimas, es perfectamente capaz de llegar a las decenas de miles de agujeros. Vamos a tratar ahora de cuál es la gama de medidas que vamos a tener disponibles en stock para la familia de brocas Dixie 1137. Para diámetros desde 0.15 a 0.99 milímetros vamos a tener en stock incrementos cada centésima de milímetro, tanto en la versión sin recubrimiento como en la versión con recubrimiento Dry Cut. Para diámetros mayores, desde diámetro 1.0 a 1.95 vamos a tener incrementos cada 5 centésimas de milímetro. Y para diámetros desde diámetro 2 a diámetro 3, incrementos cada décima de milímetro. Es posible realizar medidas especiales fuera de esta gama a petición. Ejemplos pueden ser la necesidad de disponer de brocas de un diámetro que sea intermedio entre dos diámetros de los que existen en stock, una necesidad de longitudes especiales, que puedan, por ejemplo, ser más profundas que las longitudes de corte que tenemos en la gama en stock, o inclusive brocas de mayor diámetro que el diámetro máximo que tenemos en stock. En cualquier caso, consúltenos sus necesidades en cualquiera de nuestros puntos de contacto o en nuestra web y con sumo placer le estudiaremos una propuesta que pueda ser inclusive fabricar un pequeño lote de herramientas con las medidas que estén específicamente y exactamente adaptadas a sus necesidades. En conclusión, la nueva familia de brocas Dixie 1137 permiten trabajar sin mayores dificultades el latón sin plomo. Hay que prestar atención a las condiciones de lubrificación con las que vayamos a trabajar y en particular cuando éstas no sean las óptimas, es decir, en seco, con micropulverización o con emulsión, es imperativo utilizar el recubrimiento Dry Cut si se trata de obtener las mayores prestaciones posibles. Este tipo de brocas también son adecuadas para aplicaciones clásicas de decoletaje, debido a sus excelentes prestaciones que permiten, por ejemplo, evitar la acumulación de virutas al entorno del usillo que se produce en determinadas condiciones.
Las brocas Dixie OC37 permiten en general obtener los mismos tiempos de ciclo que con los latones con plomo. Además, estas brocas funcionan perfectamente también para otros materiales no ferrosos, como puedan ser otras aleaciones de cobre o aluminios. También se pueden utilizar este tipo de brocas para materiales ferrosos, pero en tal caso, para obtener las mejores prestaciones posibles, recomendamos utilizar el recubrimiento de tipo C-top. El equipo Dixie está siempre a su disposición. Estudiaremos sus retos y necesidades para encontrar juntos la solución que resulte técnicamente más adecuada y más competitiva. No duden en ponerse en contacto con nosotros en cualquiera de las sedes de Dixie. También es posible por videoconferencia, previo acuerdo de la plataforma a utilizar, para compartir interactivamente documentación, ejemplos, planos y cualquier contenido dinámico de las mutuas pantallas de los asistentes en aras de la mayor eficacia y productividad sin que las distancias sean ninguna barrera. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán nuestras novedades y productos, con vídeos tanto de tipo introductorio como de tipo completo, con toda la información técnica detallada. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.